Desde el año 2009, una vez que entró en vigencia la Ley 20.393, las personas jurídicas o empresas pueden responder penalmente por los delitos que cometan sus integrantes con el propósito de beneficiarlas. Si bien es cierto que en su origen esta ley solo admitió la posibilidad de que las empresas fuesen sancionadas por los delitos de lavado de activos, cohecho a funcionario público nacional o extranjero y financiamiento del terrorismo, en la actualidad la realidad es otra. La ley contempla un número considerable de ilícitos por los que no solo responderían los individuos que los cometen directamente, sino que también su propia empresa. Hoy en día, y de acuerdo con lo señalado por el artículo 1 de la Ley 20.393, una empresa puede ser condenada, además de los delitos señalados anteriormente, por los siguientes delitos. El delito de corrupción entre particulares. El delito de receptación. Algunos delitos medioambientales contenidos en la Ley General de Pesca y Acuicultura. El delito sanitario de obligar a un trabajador a infringir un aislamiento sanitario para presentarse en su lugar de trabajo. Los delitos de administración desleal y de apropiación indebida. Los delitos contenidos en la Ley sobre Control de Armas. Los delitos informáticos. El delito de trata de personas. Los delitos relacionados a la sustracción de madera. Es muy probable que este catálogo de delitos se amplíe con el tiempo, pero, por ahora, resulta sumamente importante que te capacites y entiendas en qué consisten tales conductas ilícitas, con el objeto de comprender qué es aquello que por ningún motivo puedes hacer en el marco del desempeño de tus funciones. Recuerda, además, que nadie en tu lugar de trabajo puede pedirte o exigirte que lleves a cabo cualquiera de estas conductas. Si es así, no dudes en avisarle inmediatamente a la encargada o encargado de prevención de delitos para que ponga fin inmediatamente a tal situación. Uno de los riesgos que deben ser adecuadamente identificados en cualquier actividad económica es el de adquirir bienes que provengan de delitos contra la propiedad. Dentro de este grupo de delitos está el delito de receptación, que recientemente incorporó a la madera sustraída como elemento que puede generar este delito. Por lo mismo, resulta sumamente importante conocer cuáles son los controles que se han implementado en tu compañía para prevenir que en el marco de sus adquisiciones se termine comprando bienes que provengan de delitos como el hurto o el robo, compra que podría generar responsabilidad penal para tu empresa por el delito de receptación de especies. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código Penal, comete el delito de receptación toda persona que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título, por medio de una compra, arriendo, regalo o préstamo, o transporte, compre, venda, transforme o comercialice, especies o animales hurtados o robados o que hayan sido objeto a su vez de los delitos de receptación o de apropiación indebida. La ley chilena regula especialmente algunas situaciones especialmente graves, como, por ejemplo, la receptación de vehículos motorizados o de cosas que formen parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, como los cables o medidores, ya sean de empresas de electricidad, de telefonía o de internet. Las cañerías de agua que forman parte del alcantarillado, situaciones a las que la ley les asigna una pena más alta dada la relevancia y utilidad social de los objetos receptados. Como se podrá advertir, el delito de receptación resulta sumamente dañino para la sociedad, no solo porque puede afectar a bienes que nos sirven a todos, sino que también porque este delito termina promoviendo e incentivando otros delitos contra la propiedad, haciendo especialmente rentable para los delincuentes la actividad delictiva. No debes olvidar que estos delitos, como el robo de vehículos o el robo de cables, causan daños muy importantes a las personas y a la economía de nuestro país. Si bien en la actualidad es bastante conocida la venta de vehículos robados, también resulta usual advertir en Chile la receptación de cañerías de redes de agua potable o de gas, de cables de electricidad que se roban de tendidos eléctricos, de cátodos de cobre de la minería, de joyas, de aparatos tecnológicos, de repuestos e incluso, aunque en menor medida, de obras de arte, entre otros casos. Por lo mismo, si bien ninguna actividad económica está libre de este riesgo, hay sectores de la economía que están especialmente expuestos al delito de receptación, como, por ejemplo, la compra y reciclaje de chatarra o excedentes industriales, la compra y venta de joyas y artículos de lujo, la compra y venta de telefonía celular, y las desarmadurías de automóviles y de maquinaria en general, entre otros. Este delito, por lo general, se lleva a cabo en el mercado negro o informal,
que se caracteriza por el nulo control institucional al que se someten, por lo que son especialmente atractivos para quienes se dedican a esta actividad ilícita. Sin embargo, esto no significa que este delito no pueda ser cometido también en negocios debidamente formalizados y que se desarrollan a la vista del público en general. El delito de receptación presenta algunas características particulares que resultan especialmente importantes y que debes conocer. Lo primero es que el artículo 456 bis del Código Penal sanciona una serie muy amplia de comportamientos respecto de especies de origen ilícito. Así, este delito castiga la sola tenencia de estos bienes, no importando el título bajo el cual se tienen. Puede ser por haberlos comprado previamente o porque fueron objeto de una donación o regalo o por un préstamo. Además, se sanciona el transporte de bienes de origen ilícito, su compra, su venta, su transformación y, en general, su comercialización. En segundo lugar, el delito de receptación establece que las especies que se tienen, se transportan, se transforman o se comercializan, deben tener un origen ilícito asociado a un delito previo contra la propiedad. Ese origen ilícito significa que los bienes hayan provenido de alguno de los siguientes delitos: el delito de hurto, el delito de robo, otro delito de receptación, el delito de apropiación indebida, el delito de sustracción de madera. Incluso puede tratarse de animales o de ganado previamente hurtados o sustraídos, lo que se conoce, en general, como el delito de abigeato. Como se podrá advertir, la ley también sanciona lo que se conoce como receptación en cadena, es decir, la adquisición, tenencia o comercialización de bienes que provienen de quien ya cometió el delito de receptación. Pensemos en el siguiente ejemplo: en una empresa se compran vehículos bajo el valor objetivo de mercado, sabiendo el jefe de adquisiciones de que su proveedor de vehículos los había adquirido previamente a un grupo de delincuentes que se dedican a robar vehículos y luego a venderlos. En ese caso también se verifica el delito de receptación por parte de la empresa, porque el proveedor directo de los vehículos había cometido este delito al adquirirlos del grupo de delincuentes, y ese origen ilícito era conocido por el jefe de adquisiciones de la compañía. Por último, es importante señalar que la ley no solo sanciona a los que conocen o saben efectivamente el origen delictivo del bien que tienen o comercializan, por ejemplo, porque fueron testigos del delito o simplemente porque saben que quien los vende se dedica a la comisión de delitos contra la propiedad, sino que también sanciona a aquellos que no pudieran menos que conocer ese origen ilícito. Esto significa que también son responsables del delito de receptación las personas que adquieren tales bienes cuando el origen delictivo es relativamente claro por las circunstancias particulares del hecho, en términos tales que cualquier persona en esa misma situación habría advertido o al menos sospechado tal origen ilícito. Para entender lo anterior, se puede considerar como ejemplo un caso estándar que podría darse en el contexto de la compra de insumos necesarios para la operación de cualquier negocio. Por ejemplo, pienses en el caso de un jefe de adquisiciones de una empresa que decide comprar repuestos para una máquina que son sumamente caros, a un proveedor desconocido, que se los ofrece vender a mitad del precio de mercado y, además, sospechosamente, los repuestos que ofrece no vienen embalados ni con los sellos de garantía de los productos, como es habitual en la marca respectiva. Por último, el proveedor trata de convencer al jefe de adquisiciones de que no es necesario emitir una factura para ganar tiempo. Si te fijas bien, todas esas circunstancias revelan que tales bienes provienen de un delito o, al menos, cualquier persona sospecharía razonablemente de ese origen ilícito, por lo que un jefe de adquisiciones diligente evitaría a toda costa relacionarse comercialmente con tal proveedor y no compraría los repuestos. Como se advertirá, los indicadores o señales de alerta respecto de los comportamientos asociados a especies de origen ilícito dependerán del giro de la compañía, del sector de actividad en que lo desarrolle, de la naturaleza de los bienes y de las características particulares de la operación comercial de que se trate. Por ello es relevante que las empresas diseñen políticas de prevención del delito de receptación que tomen en cuenta especialmente todas estas circunstancias. Además, ten presente que en caso de duda siempre puedes acudir al encargado de prevención de delitos de tu compañía para que analice la situación y tome las medidas de resguardo correspondientes. La comisión de este delito no solo compromete la responsabilidad penal de los trabajadores involucrados, sino que también expone a tu compañía a graves sanciones penales, al comiso de los bienes receptados y a la clausura definitiva del establecimiento comercial donde se almacenan, ocultan o transforman dichos bienes.
Por lo mismo, debes ser especialmente cuidadosa o cuidadoso en conocer y aplicar las reglas que estén contenidas en la política de compras y en los demás protocolos de tu compañía en materia de receptación. También debes capacitarte y siempre debes denunciar inmediatamente al encargado de prevención de delitos de cualquier intento de un proveedor de negociar con bienes que pudieran tener un origen ilícito.